Yo soy Lila Isakovich, la directora de este lugar. Es que en ese carácter fui la compiladora del libro que hoy presentamos, que es un libro que nos propuso la editorial en su momento y la verdad es que fue buenísimo porque si bien estaba dentro de nuestro proyecto desde que nos inauguramos, que dicho sea de paso, este septiembre es el mes de nuestro 11º aniversario. Empezamos a funcionar acá. Muchos de nosotros no lo podemos creer, pero sí, 11 años han pasado desde un 1 de septiembre que nos vinimos a esta casa e inauguramos este lugar junto con todo el equipo docente que ya nos venía acompañando. La cuestión es que este libro nos vino de perillas para pensar en lo que hacemos y tratar de, dar cuenta de eso, lo cual no es nada simple, pero una excelente oportunidad, porque decía que si bien teníamos desde el vamos el proyecto editorial, bueno, hasta ahora no lo habíamos concretado, así que espero que este sea el primer libro de una serie, tanto para publicar autores de la casa como colegas allegados, que también nos interese leer sus pensamientos, ¿no? Sus palabras. Bueno, el título, Analistas en Formación, sintetiza lo que hacemos, ya que justamente esa es la tarea que nos convoca, formar analistas. Espero que no deformarlos. Somos 38 colegas en este momento, analistas dedicados a transmitir nuestras experiencias a quienes se acercan a escucharnos en el marco de la formación en psicoanálisis que brindamos a través de los posgrados, ya sea como docentes o supervisores clínicos, tanto de los posgrados como del staff de los colegas que nos acompañan, los equipos de atención, de asistencia. Bueno, Fundación Tiempo no es un nombre de ninguna manera casual, alude al tiempo intrínseco a la formación del analista, como solemos decir, un camino de ida, sin plazos predeterminados, igual que la dimensión del análisis, terminable e interminable, y de la escritura, igualmente, terminable e interminable. Desde el prólogo del libro, anticipo lo que creo esencial en la transmisión del psicoanálisis, que atañe a lo singular. El libro mismo es singular porque es la suma de las singularidades de los autores. Sin embargo, esas singularidades se entrelazan, arman una red de significaciones donde es posible leer un denominador común que hace a la ética que habita en cada uno como analistas. Y esa ética tiene que ver con cómo concebimos el lugar y la función de analistas, lo que llamamos deseo del analista. Esas coincidencias resuenan como un coro de voces que cantan melodías diferentes pero en armonía. En este caso, la polifonía deja oír que esa posición tiene más que ver con la falta en ser, con el desser, que con la consistencia. Voy a retomar pequeños párrafos que me parecen perlitas de cada uno de los artículos, voy a ser breve. Al decir de Sonia Canulo, el psicoanalista cuando enseña es llevado a la condición de analizante. Va de suyo que lo que allí ofrece no es un saber unívoco sin castración. En esa posición lo que ofrece es a título de síntoma. Paga con su palabra, con su persona y con su ser, lo que habilita a que podamos decir que se enseña un saber y se transmite un deseo, se transmite la falta. Entonces, enseñanza y transmisión pasarán a ser tiempos lógicos en la producción de un analista. Entiendo que si hay enseñanza, podrá haber efecto de transmisión siempre a posteriori. Nastragel. Tamara Dolke
nos trae la siguiente cita de Lacan. El fruto positivo de la revelación de la ignorancia es el no saber, que no es una negación del saber, sino su forma más elaborada. La formación del candidato no podría terminarse sin la acción del maestro o de los maestros que lo forman en ese no saber, en ausencia de lo cual nunca será otra cosa que un robot de analista. Algo que a mí me remite al seminario 21, Los no incautos yerran. El título del seminario es un equívoco que se refiere tanto a la idea de que los astutos, no incautos, pueden cometer errores, como a un posible juego de palabras en francés con los nombres del padre, le nom du père. Y también al asunto de la docta ignorancia, la capacidad del analista de voluntariamente ignorar su saber para permitir que lo nuevo emerja en el proceso analítico, manteniendo una apertura al inconsciente y al deseo. Este concepto, que Lacan tomó de Nicolás de Cucha y Sócrates, implica una posición de saber que se sabe que no se sabe, para no obstaculizar la emergencia de lo real, la verdad no todo conocida o el misterio del objeto A, permitiendo que surja un nuevo saber a partir de la experiencia. Maestros serían entonces los que logran hacer pasar su propia falta. Adriano Martínez se pregunta, ¿qué acto de escucha podría producirse desde la falta de pregunta por la castración? Entre quienes se acercan a formarse y comenzar su práctica como analistas, Adriana repara en que hay una inexplicable, valga el fallido, falta de encuentro entre el manifiesto interés por la práctica y el deseo de analizarse. Se pregunta, ¿cómo se deviene analista? ¿Cómo se forma un analista? Dicho en términos de lógica lacaniana, para devenir analista es necesario que ocurra lo contingente, entendiendo que no puede sostenerse sino en el deseo inconsciente, pero articulado a la posición llamada deseo del analista. Es una especie de nombre a conquistar en un análisis, lo llamamos autorización. Es en este sentido que el deseo del analista será efecto de lo que otrora, como analizante, en un tiempo lógico anterior, el sujeto habrá conquistado en su propio análisis, un deseo advertido, un saber acerca de su propia división. Adriana Pérez enfatiza en su artículo que en el psicoanálisis no hay formación sin hacer lugar a lo singular del sujeto. Distingue entonces la enseñanza de la transmisión. Enseñar es trabajar con conceptos. Transmitir es donar una falta. Frente a la búsqueda de completud del discurso universitario, la formación analítica se funda en la lógica del no todo y encuentra su potencia en la imposibilidad de un saber cerrado. ¿Qué significa contar con un deseo advertido? ¿Advertido de qué? Se pregunta. Acerca una respuesta. Advertido de la castración, porque es deseable que el analista sepa que la castración viene a decir de una dimensión que pone en juego un resto. Y Gabriel Sedler, refiriéndose en específico a la formación del analista, nos acerca a esta idea. La labor del analista implica la producción de una nueva neurosis, la de transferencia.
El modo de participación del analista implica la abstinencia de su propia subjetividad, de sus propios fantasmas. ¿Podríamos decir de sus propias formas? Probablemente en esto consiste el enigma de su trabajo. Un analista se forma para abstenerse de sus formaciones. El analista sería una formación que encuentra su lugar al liquidarse, perderse. Conducir al analizante a confrontarse con su propia falta, con la fragilidad y la habilidad de sus identificaciones y con la inexistencia del otro absoluto, ubica al analista en calidad de destituido. Justamente en el trabajo de Daniel Brown sobre lo cómico y el poder, yo escucho en su enunciación de lo cómico los alcances que puede tener en los análisis la desuposición de saber tanto del analista como de los otros que detentan poder o autoridad. Y ahí ya se trata de una cuestión ética y política la que se pone en juego. El artículo de Graciela Canoff, referido al narcisismo y sus implicancias clínicas, leído desde la primera a la segunda tópicas, ese movimiento de lectura-escucha va a marcar la diferencia entre lo que puede ser trabajado dentro del campo del principio del placer y aquello que por su exceso irrumpe en el mismo campo. Después están los dos artículos referidos a la práctica con niños, donde efectivamente se pone en juego lo que veníamos tratando. El de Tamara Dolgie, que ya mencioné, subraya las tres dimensiones del analista siempre presentes en la práctica con niños. Una mirada, una escucha, una lectura. Y Liliana Ranieri, de mentirita, ha hablado con muchas puertas, pidiéndoles que se abran que se cierren, cuando quedan cerradas, cuando alguna niña o niño traspasaba el límite espacial del consultorio desaforadamente, ¿no? Uno espera que las puertas se abran en general, pero en este caso que se cierren alguna vez para poder trabajar. Hay pelotas que solo querían venir a sus manos y se lo pedía a ellas. Solo de jugando es posible hablar con una cuerda, una puerta o una pelota, suponiendo un juego donde parece que no hay, transformando objetos en personajes, objetos parlantes que por oposición a los pobres bebés son capaces de desear. El lugar desde donde se habla, desde donde se juega, es inconsciente y es significante. La posición del analista abre el juego del análisis siempre que la máscara no se le quede pegada a la cara y permita resonar desde el agujero de la máscara ese lugar significante. Bueno, para ir redondeando, dejé mi propio texto para el final relativo al seminario que vengo dictando hace bastante sobre histeria y feminidad, donde me pregunto, ¿seguimos orientados en nuestra escucha por las coordenadas binarias o ya no funciona? ¿Dónde encarnan, sino en el significante, las instancias de discurso que se plantean una posición sexual u otra? Esa consideración abarca al otro en tanto que otro, ajeno, extraño, diferente. Ese lugar otro, Freud mismo lo había reservado a lo inconsciente
algo otro, éxtimo, según el neologismo lacaniano. Citando a Judith Butler, transcribo: no puedes saturar la vida con la identidad, pero reafirmo que ir un poco más allá de la identidad requiere darse una vuelta tras bambalinas. Y encontré la feliz coincidencia con la cita de Patrick Guillomard que nos acercó Adriana Pérez en su artículo, donde dice que el ejercicio del psicoanálisis dificulta la identidad. El inconsciente mismo hace obstáculo a cualquier identidad, impone lo no idéntico. Bueno, espero que ustedes también, a través de este paneo breve por los artículos, hayan también encontrado estas resonancias en común y también las diferencias, ¿no? Espero que sí. A mí personalmente, la alegría y la gratitud para con todos los que forman parte de la tarea que realizamos, no solo los autores, provienen de encontrarme con otros, con los otros, en los otros. Por eso, para concluir, retomo algo que escribí en el prólogo del libro, donde digo que este libro es un mojón en el camino que esperamos seguir recorriendo a la luz de los tropiezos y los desencuentros. Solemos decir que este recorrido es un obstáculo en sí mismo en la medida en que pretendemos tramitar lo subjetivo y que por eso mismo el análisis es una paradoja en el sentido de ofrecer un dispositivo a sabiendas de su imposibilidad. ¿Un planteo cínico acaso? Todo lo contrario. La experiencia de transitar la imposibilidad misma, podríamos leerla incluso como un acto amoroso en la perspectiva del don. Donamos nuestro deseo del analista al semblantear lo imposible para propiciar el gozar con Z, no ya del síntoma, sino de la castración misma. Esta donación habilita otra posibilidad de ser en el mundo, un margen de libertad posible, mientras nos habite la convicción de que curarse de la división subjetiva es imposible y que justamente por eso deseamos. Muy agradecida a todos los autores por el entusiasmo y el disfrute del trabajo compartido y por supuesto a todos los que en el día a día nos escuchan, hoy también aquí presentes, y que posibilitan esta experiencia de la transmisión, sin quienes no sería en absoluto posible. Así que muchísimas gracias. En principio, gracias por la invitación, un honor estar acá, muy agradecido. Y como sabía que Lila iba a recorrer los textos de este modo, elegí otro modo para recorrer los textos. Es un modo babélico. Estamos en la Torre de Babel y hay muchos lenguajes y yo elegí recorrer de esta manera. Se mezclan. De pronto una frase de Adriana Pérez sigue con una frase de Daniel Brown o de Sedler o de García, Canal, de Adriana o de Lila, y están mezcladas. ¿No? ¿Se entiende la idea? No es texto por texto, los puse en la licuadora y esto es lo que salió. Por supuesto que
Hay algunos párrafos que son de los autores, tal vez los autores los identifiquen, digan, eso creo que lo escribí yo, no me acuerdo. Hay otros párrafos que los escribí yo, hay otros de otros autores, y bueno, y que salga lo que salga, esa es la idea. Pero no es un recorrido autor por autor. El texto se llama Analistas en Formación en la Fundación. No es el texto del libro, el nombre del libro. Analistas en Formación en la Fundación. Y encontré, esos azares de la vida, una frase de Heidegger que dice así: la fundación es algo que viene dado por añadidura, un don. Lila al final habló de eso. No nos pusimos de acuerdo. No. Pero encontré que en varios textos la palabra don, la noción de don aparece. Y resulta ser que encontré esta frase de Heidegger que me encantó. La leo de vuelta, después voy a leer otra frase. La fundación es algo que viene dado por añadidura, un don. Y como celebramos 11 años de la fundación, bienvenido el don. Entonces, celebrar el primer libro de la fundación es un modo de repetir el acto de fundación. Hoy se está fundando algo nuevo. Una serie, dijo Lila, tal vez, ¿no? Entonces voy a presentar una presentación babélica que recorre el libro al modo que creo al libro le conviene, con referencias a textos de varios maestros citados por los autores. El texto, entiendo yo, que está dedicado a los analistas en formación. Es decir, a los analistas. Decir analistas en formación es autológico. Pero no está dedicado a los analistas. A aquellos que piensen que ya está todo listo. No. La información que no cesa, la inquietud interminable ante cada sorpresa que provoca la irrupción del inconsciente. Me atacaron palabras, yo no las fui a buscar. Me atacaron mientras pensaba el libro. Me atacaron, me despertaba a las 5 de la mañana y me apareció una palabra. Y la palabra era la formación. Yo dije, ¿qué es la formación? Y empecé a encontrar un montón de ideas respecto de lo que no es la formación. De lo que no es la formación. Primero, formar, formatio, formare. Dar forma, figura, imagen. Como Dios a Adán, que lo crea a su semejanza. Forma, morfa, significa molde, ¿no? Etimología de la palabra, formación. Formación, reunión ordenada de un cuerpo de tropas para actos de servicio. Imagínense a los analistas formados haciendo la veña como Martín. Acá muestra un cuerpo de tropas. Formar filas, formar filas. Formen, firmes, firmen, no, deformen, no. La formación debería ser para los analistas otra cosa. Sin embargo, son estas las palabras que me fueron encontrando, buscando en diccionarios etimológicos, o a las 5 de la mañana. Quienes forman A, se forman formando. Tal vez la formación de analista sea una formación performativa. Se realiza cuando se va formando, el momento en que se forma. No hay un antes ni un después, hay un instante. Una enseñanza que además no informa. Vuelvo a lo de formar, formación. Es una enseñanza que no informa. Cercana a la formación de síntomas, formación del inconsciente. Los nombres citados en el libro, nombres que forman parte de la formación de cada autor, merecen ser recorridos. Freud, Lacan, Winnicott, Klein, Dolto, Manoni, Jones, Fennikel,
Balint, Guillaumat, Fockelman, Bacon, Heidegger, Benjamin. Son todos los autores que se recorren en el libro. Esta es la formación de los analistas que escriben el libro. Incesante. La formación del analista transcurre sin fin por tres vías que convergen hacia un punto al infinito. El punto de partida, el análisis, muy mal llamado personal, es el punto de partida del análisis. No es personal, no hay una persona en el diván, que transmuta quizás al analizante en analista. Un salto que crea algo, alguien que estaba por estar, y decide tomar la antorcha, Lacan Dixit, tomar la antorcha. A partir de este instante, el que toma la antorcha se ofrecerá transferencias que una y otra vez le hablarán, esperando alguna respuesta en el camino de hacer hablar al síntoma, que habla en el análisis. Fuera del análisis, no hay síntoma analítico. Hay problemas, hay padecimientos varios, pero síntomas en el análisis. El deseo no se enseña ni se dicta, se suscita, lo que implica una cita. Hay que citar al deseo. Lo estoy esperando, lo estoy suscitando. El análisis sería así una cita con el deseo y tal vez deseo de analizar. El analizante paga por hablar. Se lee en el libro. Las formas que cobra el deseo. Me encantó. Las formas que cobra el deseo. Y yo me imaginé un deseo cobrando. Detrás de una ventanilla diciendo apagar, apagar. En tanto eso habla, requiere de un movimiento de investiduras constantes y sonantes. Investiduras constantes y sonantes. ¿El deseo cobra? Sí, sí, cobra. Se paga un precio por desear. Pérdidas, faltas, agujeros, muertes. Se paga un precio. Esto era el análisis no personal. La otra pata es la supervisión. Es una rara avis en nuestros tiempos. En la fundación existe. La han hecho existir. No controla, escucha cuál es el lugar que el analista va ocupando en cada sesión, según los avatares de la transferencia. A veces un colega, un amigo, que tal vez por una pregunta, por algún detalle, ilumina alguna turbulencia que enreda y suspende la escucha, deteniendo a veces el progreso del análisis. Sí, sí, el progreso de un análisis, porque los análisis progresan. Del análisis se progresa hasta un final infinal, interminable, decía Lila. La otra pata, esta tercera pata, es la lectura. El libro no hubiera sido escrito si los analistas no hubiesen leído a los autores citados, si no se hubieran analizado. La lectura, los textos de los maestros y colegas, los clásicos de la literatura, los razonamientos lógicos, un mundo que apasiona y nos arranca de la pereza. La pereza, el gran enemigo del análisis. La pereza. Y de los analistas. La pereza. Preguntas incesantes que nos remiten a la convicción, adquirida en el análisis, de la existencia del inconsciente. Freud decía que cuando vacilaba él mismo, en su convicción sobre el psicoanálisis, volvía a la interpretación de los visitantes nocturnos, de los sueños, que operaba como un shibboleth, dice él. Una contraseña, esto lo saca de la Biblia. Shibboleth, contraseña. Tres patas entonces, lectura, supervisión, análisis, que sostienen nuestro escritorio con una inestabilidad desafiante. No son cuatro, son tres. Se mueve permanentemente.
Un aspecto de la formación del analista está destinado a soportar perder su forma, de prepararse para que aparezca una asociación nueva, un significante aún no dicho, una sorpresa. Es decir, el analista debe prepararse para no estar preparado. Retomo lo del salto. Un salto para tomar la antorcha. La intervención del analista como león, dice Freud, solo salta una vez. Análisis terminable e interminable. Solo salta una vez. El salto de analizante a analista es solo una vez. Me puse a pensar y creo que es una vez y es cada vez. No es una vez y para siempre. Y para toda la vida. Como el matrimonio que se dice a veces, para toda la vida, no se casan. No cesa, no cesa. Es un salto que se repite, que no cesan. Pasajes, pases, del hablar al decir. El efecto de este salto habrá sido un sujeto de ese salto, una decisión. Ahora tomo la antorcha, voy a escuchar. El analista como un clavo, si cede, no penetra. Si cede, no penetra. Y consolida con su inhibición, si cede, con su inhibición del acto, la resistencia del análisis. Dice Freud, se comienza por ceder en las palabras para terminar cediendo en los hechos. Si no cede, entonces, el analista, habrá saltos de preguntas a enigmas. Y así sucede la pura analítica. Otra vez Heidegger. El auténtico inicio es siempre un salto previo en lo que todo lo venidero ya ha sido dejado atrás en el salto, aunque sea como algo velado. El inicio ya contiene de modo oculto el final. La palabra Ursprung, origen, significa salto primordial. Me caí de culo cuando leí esto. Ursprung significa salto primordial. El analista entra en juego como su posición ideal y como su posición de saber, pero debe resistir a la tentación de los dioses oscuros y soportar en los finales desaparecer del síntoma analítico que él mismo causó con su presencia. Conducir al analizante a confrontarse con la falta ubica al analista en calidad de destituido, ambos tocados por la castración, analista y analizante, de modo asimétrico. Entra a la operación como formación del inconsciente para luego ser perdido en tanto tal. El analista, una formación del inconsciente, una formación para ser perdida. Un artesano, por definición, es el que no hace serie con su producción. Por eso la idea de praxis, con ecos del marxismo, que Lacan retoma en su seminario, le agregaríamos la palabra artesanal. Analizar es un arte que requiere de un analista que haga el menor obstáculo a la tarea, asociar libremente. La única tarea, la única consigna que uno le dice al analista. Diga todo lo que se le ocurra. No le dice nada más. Es la única regla del análisis. No hay 3 reglas, 2, 4, una. Y es imposible cumplirla, además. El dispositivo del análisis como don opuesto al dispositivo de masas, que es hacer uno con el líder, con el general en el ejército, firmen. Dije Babel, es una enseñanza fragmentaria, sin lengua unificada, una formación siempre recorrida con otros, un siendo, plena de chiste, humor, comicidad, que hacen vacilar la estatua de la autoridad.
herejías en las lecturas. El que es libre de elegir, airécticos, eso es herejía. Vos hablabas de la libertad recién, Lila, en tu texto también. Desequilibrio gracias a la dimensión sónica de la lengua, que rompe con la familiaridad de los significantes estancados, cristalizados. El deseo del analista obstaculiza la identidad de percepción, el goce del nivel. Suspende la referencia de las palabras a las cosas, resaltando la relación de palabras a palabras. Hay una pequeña frase en el libro que me encantó, que dice: el real, cuando hablamos de lo real al que nos referimos, no es lo biológico, no es la anatomía. Eso no es lo real. Es una afirmación taxativa en el libro que me encantó. Lo real es otra cosa. Hay una adenda, una pequeña adenda. ¿Tengo tiempo? Sí, Tiene que ver con los textos que vos mencionaste como los analistas que analizan niños. Me divertí mucho. Leo. Al trauma de la infancia, efectos inmediatos, neurosis de la infancia. Los efectos mediatos respecto al trauma de la infancia, demorados del trauma. Neurosis infantil. Nastraglic. Casi textual de uno de los textos. Y viene una parte polémica del asunto. Jugar en transferencia supone una interpelación al sujeto. Interrogar, apelar, llamar. La transferencia es juego. Es un juego la transferencia. Hay personajes. Es rara. Un día somos alguien y a la sesión siguiente no somos ese. Entonces, la transferencia es juego. Jugar con un niño en transferencia reduplica el juego de la transferencia. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Si la transferencia es juego y le propongo a alguien jugar, reduplico el juego. Es la disponibilidad a jugar el juego sin saber a qué se juega. Sometidos a portar las máscaras que nos transfieren hasta que cae la ficha también. Se pierde la ficha, se pierde la máscara. Hacía referencia a ello también. Jugar. ¿Qué es jugar? Apostar. Y Lacan dice en algún lugar, citado también, algo raro. Dice, apostar, jugar, enmascara el juego. Y dice una palabra rara, como está la traducción, que es una traducción horrible. La del seminario 12, la de problemas cruciales. Lo encapuchona. ¿A qué? Al riesgo. A ver. No dice, leo yo, que no hay riesgo en el jugar. Lacan dice que lo encapuchona, que enmascara el riesgo. ¿Por qué? Y ahí va la argumentación. Una carta de Freud a Jung. Ser calumniado y quemado en el fuego del amor, de la transferencia, con el cual trabajamos, son los riesgos del oficio. Agrego. La libido, dice Freud, esa sustancia explosiva que manipulamos como alquimistas. Dinámica de la transferencia. Clausewitz, el teórico más grande de la guerra, cambia la guerra, la estrategia de la guerra a partir de Clausewitz. Dice lo siguiente. ¿Por qué Clausewitz es importante? Porque en el texto que mencioné recién, Dinámica de la Transferencia, Freud tiene un montón de metáforas bélicas, de combates, de armaduras, de posiciones, de movilizaciones liminales y estancamientos y ataques y el ejército. Es notable, es notable. Entonces dice,
Dice Clausewitz, de todas las ramas de la actividad humana, sea la guerra la que más se asemeja a un juego de naipes. Ahora solo hace falta un elemento más para que se convierta la guerra en un juego. Y ese elemento, por cierto, no falta en la guerra. Ese elemento es el azar. Una tormenta y la aviación no puede despegar. Azar, riesgo, libido, explosiva, fuego del amor. Otra, Lacan. El Edipo es el marco dentro del cual podemos reglar el juego. Nos damos cuenta de los fallos, de las diferencias en relación con un mito, a algo que nos permite poner en orden nuestras observaciones. A partir del Edipo es el marco desde el que se escucha. Podemos en el juego decir algo que marque un borde en el que el juego deja de ser juego y sin embargo es juego. Jugando el analista dice algo en transferencia que dispara un paso de sentido. No es que ahora no se juega y me pongo serio y lo interpreto, sino que jugando, si se dice algo que una vez dicho sea una interpretación, posiblemente el juego que hasta ese momento se desplegaba en las sesiones se desgaste. El analizante resuelve, por ejemplo, jugar otra cosa, o acepta con entusiasmo un juego nuevo que el analista propone. Es jugando, pero no es jugando. Ese borde habría que resaltarlo, si no un analista queda reducido a un compañero imaginario de juegos. Creo que el analista juega a jugar, acompañando el discurso, el desarrollo del discurso, que es en el juego, a condición de abstenerse de acompañar. Lo voy a decir todo de vuelta. Creo que el analista juega a jugar acompañando al discurso, a condición de abstenerse de acompañar, de alojar al no paciente, ahora analizante. No se trata de alojar al paciente, no se trata de acompañar al paciente, se acompaña un discurso, se acompaña un juego, se juega un juego, se acompaña un juego. En el juego analítico entre enunciado y enunciación, damos lugar a la emergencia de una interpretación. El sujeto del análisis, en su singularidad, no preexiste al juego, sino que resulta de un movimiento entre juego y juego, entre la eficacia de la lectura de un juego y su acción en retardo sobre el primero. El pivot de una política de abstinencia es la exclusión de un elemento. Algo del analista queda fuera del juego. No habla de sí para que el juego transferencial opere. El analista no habla de sí. Porque hablar de sí implica necesariamente formular directa o indirectamente una demanda. Y ya sabemos que la demanda demanda. No solo el analista no habla de sí mismo, creo que tampoco debe hablar con otros de pacientes, porque al modo del caldero, el analista no tiene pacientes. Se trata de analizantes. Analizantes que tampoco tiene, no posee. Tal vez cada analizante lo posea de modo distinto al analista. En las supervisiones no se habla de ni sobre los analizantes. Hablan los estados transferenciales por boca del analista. Hasta acá. Bueno, ya habíamos confabulado con Daniel para dejar este espacio ahora, el tiempo que sea, digamos, en principio, no creo que nos quedemos hasta las 12 de la noche, porque luego hay café con media luna a todos, pero sí para
Bueno, lo que quieran decir, tanto los autores que hoy nos acompañan todos, menos Sonia que está de viaje, ausente con aviso, para, bueno, comentar lo que tengan ganas, agregar, no sé, empezar. ¿Les puedo hacer una pregunta a Ruiz? Todos, por las dudas que no se escuchen, ¿no? Dale. Espera, antes de darle el micrófono. Una pregunta amistosa. Muy bien. Entonces, sí. En la formación del analista que leíste, al principio Clausewitz no estaba. Quiero saber si titular o soporte. ¿Cómo? Las hacen bien. También. A mí me parece que el analista es titular, suplente, titular, suplente, titular, suplente, pero lo que no deja de estar hasta el final es el nombre propio del analista, para ser perdido al final. Pero no es lo mismo que alguien diga, tengo análisis hoy, me tengo que ir. ¿Y con quién te analizás? No es lo mismo que alguien diga, hace muchos años me analicé y lo nombre así, casi con un nombre común, Jorge. Y siempre le decía Fernández, ¿no? Cuando lo saludaba, decía, hola Fernández, ¿cómo le va? Muchos de los textos del libro me obligaron a leerlo así, como Babel, como distintas lenguas que se van entremezclando. Por eso digo, creo que conviene al libro que entre los autores digan, ¿esa frase lo dije yo o no? No, no, yo lo leí el libro y me parece que lo dijo Gabriel. No, Gabriel dice, lo dijo Daniel. Apenas un poquito de tiempo tuvimos una discusión sobre el tema del riesgo, ¿te acuerdas? ¿Cómo era? Recuerdo que la tuvimos. No, ¿cómo era? Era esto sobre si el juego elimina el riesgo. Sí. ¿Riesgo de qué? El riesgo que plantea Freud acá. Si la posición del analista era o no riesgosa. También. Porque hay algo que dijo Lila que es fundamental, me parece a mí, que es con otros. Y en el libro es con otros. Y en la fundación es con otros. Y en la formación que nosotros seguimos sosteniendo es con otros. Si damos una charla, un seminario, las preguntas Total. te obligan a repensar todo lo que venías diciendo. Todo. Salvo que dar forma, molde, reunión ordenada, un cuerpo de tropa, firme, firme. Me dio la impresión, así de tu lectura, Daniel, que el libro lo retitularías Analistas en Performación. No, sí, Claro. sí, sí, sí. Me di cuenta así, leyéndolo. Y me gustaba el juego de en la fundación, en performación en la fundación. Por esto que leí de Heidegger hace poquito. Pero también podría ser analistas en deformación, Sí, por la plasticidad necesaria totalmente. para ser y no ser, para cambiar lugares. Como una banda de Moebius. Claro, Claro. Vos sabés que después de escuchar al tío Dani, casi me arrepiento del título del libro. Dejamos acá, dejamos acá.
de formación. Cuando yo propuse, porque no lo elegí, me pareció estaba buenísimo, porque yo escuché el gerundio en formación, bueno, Daniel lo señaló también, ¿no? No digo que no. Pero hablar de formación es un tema, ¿no? Es un tema, porque el propio término da lugar a de todo un poco, ¿no? Como, bueno, toda esta serie significante que recorrió Daniel, ¿no? Bueno, para la próxima impresión lo tachamos. Hola, ¿verdad? Bueno, la formación no existe. Continúa la serie, para amar la serie. Que, bueno, 10 años sin libro serían 10 años para un libro cada año, ¿no? Para coherencia matemática. Propiedad distributiva, dice usted. ¿Cómo? Propiedad distributiva, dice usted. Y otra cosa que me gustó que dijiste es que ¿Podés acercarte un cachito? Ya, le va a quedar. No seas tímido, Roberto. Ya sabemos que son tímidos. yo te diría que este es psicoanálisis sónico en un momento, referido a la cuestión de la sonoridad. Yo lo supuse, y aparte que yo no sé, razón, lindo juegos de palabras, ¿no? Que me parecía que tenía también que ver con lo que circuló un poco en la presentación, ¿no? Y que el libro está plasmado que es lo coral, el libro, ¿no? Y lo sónico, y eso es la Se dice dimensión sónica de la lengua. Está textual en el libro. Está textual. bueno, Y me gustó, lindo. me gustó esa fuerza que Sí, tiene. sí, me pareció, yo lo había encontrado. Me había gustado. Bueno, Es el resto, ¿no? bueno, esto, Se lo vamos a leer. No, un chiste. Yo abro el libro y que no me hable, porque una cosita. Hay que yo no habló un montón de la protección, de la Dale, dale. protección y la protección, y que a mí me gusta la frase que vos tomaste de Villara contra Pérez, que es la imagen. Sí, sí, esa Benjamin, pero bueno, tenemos problemas, porque Benjamin Clausewitz, algunos dicen que se conocieron o que se escribieron y otros que no. Me parece que si sale uno, entra el otro, en la afirmación de la resistencia que leyó. Sí, no sé quién, la defensa es buenísima. Bueno, pero quiero decir algo que no es solamente chiste, pero porque en estos tiempos especialmente, creo que hay que distinguir el riesgo que permite el juego que el riesgo sin el cual el juego no existiría. Cuando Lacan habla ahí de que el riesgo que permite el juego, el riesgo que tiene que quedar afuera para que el juego sea posible, habla de la dimensión de la muerte en lo real y de la sexualidad también, lo que sería el abuso, ¿no? Y que eso no excluye que haya sexualidad y algo de la muerte que la vida lleva en cada juego, ¿no? La mayoría de los juegos tienen todo eso. Pero creo que se trata de eso, un fantasma conservado en su estructura, pero tornado inofensivo. O sea que en el juego hay un cuidado que es el cuidado que permite que exista la infancia. Y yo diría algo del orden de la humanidad, que permite que exista en la humanidad cierto cuidado. Entonces, lo que no queda excluido como riesgo es la apuesta. Ese es un riesgo que no deja de estar en el juego, el de la apuesta, pero sí el cuidado deja fuera algunos riesgos. Lo digo en estos momentos particulares de la historia en donde pareciera que algunos juegan a la guerra como si pusieran juguetitos en un tablero,
y del otro lado está el horror. Ujú. No hay falta de normalidad. Sí. Sí. Sexualidad y muerte aparece en los juegos, Sí, sí. de otro modo, con cierta distancia, por decirlo así, ¿no? Que permite que eso se juegue, que se hable, que se silencie. Pero decir que no hay ningún riesgo, no, me parece que se trata de que el riesgo quede así, metaforizado, sustituido, para ponerse en juego de otro modo, Como apuesta. como cuesta. Digo, esta es una discusión candente, por eso le recordaba con Martina, no sé, 2 meses en una reunión la tuvimos y no se resolvió, es esto mismo. Bueno, si no somos analistas, sigamos pensando. Sí. Que vivan las medialunas. Y que vengan las medialunas. Bueno, ahí están los medialunas, están en la otra sala, así que vamos pasando, un cafecito Cenarlo, ustedes. y charla.